nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia. Su padre, Johann Georg, era sillero de profesión. Se casó con Anna Regine, con quien tuvo 9 hijos, de los cuales Kant fue el cuarto. Más o menos a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se extendió por Alemania el pietismo. Esta corriente religiosa fue seguida por los padres de Kant, lo cual generó gran influencia en este mismo. Quien recuerda a sus padres con veneración, especialmente recuerda a su madre como una mujer bondadosa, austera y profundamente religiosa. A sus 8 años, Kant ingresa al Collegium Fridericianum, considerado uno de los mejores colegios de Königsberg. Este colegio era pietista, lo cual suponía una profunda religiosidad. Allí Kant aprendió lenguas clásicas, matemáticas y lógica. En 1740 ingresó a la Universidad de Königsberg, que contaba entonces con 3 facultades superiores, la de Teología, Derecho y Medicina, y con una inferior que era la de Filosofía. Kant centró su interés en la filosofía, la matemática y las ciencias naturales. La filosofía predominante en Alemania y en la Universidad de Königsberg era el racionalismo de Christian Wolff. Uno de los maestros de Kant le inició en el estudio de las obras de Newton y de Wolff. Sin embargo, Kant se opuso al corriente también de la filosofía empirista que procedía de Inglaterra y de los ideales de la Ilustración en Francia. Pasó 15 años siendo profesor de la universidad y dando conferencias, aunque estas conferencias le dieron reputación de filósofo original. No fue catedrático hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante más de 40 años se dedicó a la actividad de docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, las cuales marcaron un objetivo muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Era un profesor muy querido por sus alumnos y por los familiares de estos. Él sabía estimular a sus alumnos en sus deseos de conocer más, en sus deseos de saber. Con su nombramiento como catedrático le queda mucho más tiempo, por lo que puede dedicarse más intensamente a ordenar sus pensamientos y a desarrollar mejor su filosofía. Pero el tiempo que creía suficiente para esto se fue alargando considerablemente y finalmente publica su obra La crítica de la razón pura en 1781. A ella le siguieron los prolegómenos para toda metafísica futura en 1783, en la cual pretendía exponer con mayor claridad que en la anterior los principios de su filosofía. La fundamentación de la metafísica de las costumbres en 1785, entre muchas otras obras. En 1783, Kant compró una casa en Königsberg, en la que viviría hasta su muerte. Kant gustaba mucho de las relaciones sociales, por lo que realizaba reuniones en su casa e invitaba a sus mejores estudiantes. Kant nunca se casó y nunca salió de Königsberg, por lo que se conocía mucho por su puntualidad. Y acá viene un dato curioso, porque resulta que Kant realizaba un paseo diario en las tardes y era tan puntual con a tal grado llegaba su puntualidad que sus vecinos podían cuadrar sus relojes cuando pasaba. Se caracterizaba también por su sencillez, regularidad y ausencia de perturbaciones. Exceptuando su conflicto con el rey Federico II, tras la publicación de su obra La religión del feminismo y del dinero. Probablemente el emperador se sentía amenazado por la difusión de los ideales de la Ilustración en Alemania y el triunfo de la Revolución Francesa, de los cuales Kant era ferviente admirador. Por ello, Kant tuvo que firmar un compromiso diciendo que no volvería a hablar públicamente ni publicaría obras hablando de religión. Sin embargo, se sintió desvinculado de este compromiso tras la muerte del emperador. El 12 de febrero de 1804 murió en su ciudad natal, siéndole rendidos los últimos honores en un gran funeral. ¡Maestro Kant! Uy, la hora. Ahora vamos a hablar del uso teórico de la razón.
Entendemos como filosofía dogmática cuando utilizamos la razón para adquirir con ella conocimientos que van más allá de nuestra experiencia. Por ejemplo, si Dios existe o no, hacia dónde vamos después de la muerte o si nuestra alma es inmortal. Entendemos como filosofía crítica a un conjunto de investigaciones filosóficas que investigan los fundamentos y los límites de la razón. Ahora bien, Kant plantea para los intereses del hombre un examen de la razón en sí misma y de sus límites. Propone frente a una filosofía dogmática una filosofía crítica. El problema es si es posible la metafísica como ciencia, y para resolverlo debemos investigar primero cuáles son las condiciones que hacen posible una ciencia en sí misma. Kant se da cuenta de que todas las ciencias progresan y de que la comunidad científica está de acuerdo en la mayoría de las cuestiones. Pero con la metafísica no sucede eso, ya que ni progresa y todos diferimos en casi todos los problemas. Entonces él se pregunta, ¿será posible la metafísica como ciencia? Para resolver la pregunta, primero debe saber cuáles son las condiciones que hacen posible una ciencia en sí misma. Y segundo, debe saber cuáles son los juicios a los que llamamos científicos. Entonces categoriza los juicios en analíticos. Los juicios analíticos son aquellos que no generan ningún conocimiento, ya que el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, los calvos han perdido el pelo. Todos sabemos que una persona calva es aquella que ha perdido su pelo. Ahora bien, si cambiamos el sujeto por el predicado, ¿qué haría? Los que han perdido el pelo, han perdido el pelo. El siguiente es un juicio analítico. Los prisioneros se encuentran en una prisión. Los segundos son los juicios sintéticos. Estos juicios sí que generan un nuevo conocimiento, ya que el predicado no está contenido en el sujeto. Por ejemplo, el calvo ya ha puesto un peluquín. El predicado ya ha puesto un peluquín no está contenido en el sujeto, que es el calvo. Kant también divide los juicios en a priori. A priori significa antes de la experiencia, y a estos corresponden los juicios analíticos. Por ejemplo, un enfermo no está sano. Nosotros no necesitamos de la experiencia para saber que un enfermo no está sano, ya que el mismo principio de contradicción nos dice que esto es así. Si yo soy algo, no puedo ser su opuesto al mismo tiempo. Si yo estoy enferma, no puedo estar sana al mismo tiempo. Y los otros, que son los juicios a posteriori, que significa después de la experiencia. A estos juicios corresponden los juicios sintéticos. Por ejemplo, el calvo ya ha puesto un peluquín. ¿Nosotros cómo sabemos que este calvo ya ha puesto un peluquín? Porque nosotros vamos hacia él y lo agarramos del pelo. Si en nuestra mano se queda la peluca, pues ya sabemos que está calvo y que ya ha puesto el peluquín. Bueno, ahora Kant piensa que en la ciencia se necesitan juicios que generen nuevo conocimiento, para este caso los juicios sintéticos, y que debe ser un conocimiento universal y seguro. Entonces los juicios deben ser sintéticos y a priori. Kant pone de ejemplo que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. En esta oración, el predicado no está contenido en el sujeto, y la conocemos no a través de la experiencia, sino a través de nuestra propia razón. Bueno, entonces Kant concluye que la metafísica no es posible como ciencia, pero es inevitable como tendencia. Esto quiere decir de que la metafísica no es una ciencia, pero que cada ser humano por naturaleza desea saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, o si Dios existió. El siguiente es un juicio sintético. El prisionero tiene en su celda un ventilador. La estética trascendental. En la estética trascendental, la intuición es el conocimiento inmediato de todos los objetos. Kant muestra que es preciso distinguir dos aspectos en toda intuición, que son las sensaciones y las formas a priori. Las sensaciones son el elemento empírico consecuencia de la influencia de los objetos en la facultad del conocimiento que denomina sensibilidad. Las formas a priori no son consecuencia de la influencia de los objetos, sino el modo en que la sensibilidad estructura, ordena y sintetiza las sensaciones. Estas formas son el espacio y el tiempo. La conclusión fundamental de la estética trascendental radica en que el espacio y el tiempo no son realidades independientes del sujeto cognoscente, ya que estas son formas a priori de la sensibilidad, formas que el psiquismo impone a todo aquello que pueda ser conocido. Ahora vamos a hablar del giro copernicano. En el giro copernicano, el sujeto desempeña un papel activo del conocimiento sobre el sujeto y objeto. Es decir, él pone condiciones acerca de su posibilidad de conocimiento, con las formas puras de la sensibilidad, espacio y tiempo, con los conceptos del entendimiento o categorías y deducción trascendental, o también por los esquemas del entendimiento. Todas estas formas son a priori. ¿Qué quiere decir esto?
que son independientes de la experiencia, son universales y necesarias. En estas formas, el sujeto aporta de manera subjetiva a la realidad sensible, es decir, que el sujeto es quien determina si un fenómeno es objeto ontológico o es objeto de conocimiento. Y no como antes se veía que todo conocimiento provenía de la experiencia y que el sujeto cumplía un papel activo en el conocimiento. Es por esto que Kant supera el racionalismo y el empirismo y realiza una síntesis de estos. Para finalizar, vamos a hablar de la superación del racionalismo y el empirismo según Kant. ¿Qué es racionalismo? Este afirma que todo conocimiento proviene del entendimiento por sí mismo, que ese entendimiento es espontáneo y no proviene de la experiencia. El empirismo. Por el contrario, este afirma que todo conocimiento adquirido proviene de la experiencia y de la observación de datos comunes de diversos objetos. Kant supera el racionalismo y el empirismo afirmando que todo conocimiento comienza desde la experiencia, en el tiempo, pues ninguno de nuestros conocimientos procede de la experiencia y comienzan todos desde ella. Pero criticando también esta posición empirista, añade que, si es verdad que todo conocimiento comienza desde la experiencia, sin embargo no todos proceden de ella. Así Kant logra superar el antagonismo de las posiciones racionales y empiristas, tomando lo más positivo de cada una de ellas. Neni, ¿qué estás haciendo? Soy un gato. Pero debe ser una prisionera. Muy misibus. Miau, miau, miau. Pero criticando también Meli, pareces una escocesa. ¿Qué hago? Báilame. Ay. No, a mí me bailas twerk. Se me pide. Guar, guachime. Guachime, guachime.